Bienvenidos y bendiciones a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. Vamos a estar viendo hoy el tema ¿por qué se maravilló Jesús de la fe del centurión? Sabemos que hay diferentes tipos de fe, diferentes medidas de fe, pero una fe que tuvo este centurión fue la que hizo que nuestro Señor Jesucristo se maravillaba. Yo quiero tener esa fe, yo sé que tú también la quieres tener y por eso vamos a ver esta enseñanza. ¿Cuál es el proceso de esta fe? Esta fe que tenía este centurión nos está hablando de una fe de autoridad. Y nosotros vamos a iniciar viendo Lucas 7:9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta fe de la que vio nuestro Señor Jesucristo en este hombre era una fe de autoridad y vamos a ir viendo diferentes puntos, es decir, si yo quiero que nuestro Señor Jesucristo se maraville de la fe que yo tengo, tengo que tener una fe donde entiendo la autoridad y he sido partícipe de esa autoridad. Dice que el Señor Jesús se maravilló de esta fe. Ahora vamos a iniciar esta lectura en Lucas 7:1 y dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vamos a ver número uno, el punto de que era un siervo. Número dos, que a este siervo se le quería mucho. Y número tres, que estaba enfermo y a punto de morir. Es decir que lo primero en que el Señor se va a maravillar en nosotros es que seamos siervos, es que seamos personas que seamos obedientes. Ahora, el hecho de que este centurión quisiera que el Señor Jesús sanara a este siervo es porque entendía la autoridad espiritual, reconocía el rango de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que le mandó pedir que sanara a su siervo. Ahora, nosotros podemos ver que este centurión entendía lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque un centurión no va a llegar a esta posición simplemente de un día a otro, sino que pasa todo un proceso donde aprende disciplina, donde aprende obediencia, donde aprende a honrar, a respetar sus autoridades y de esa manera va escalando hasta llegar a esta posición llamada centurión, de tal manera que él conocía lo que su siervo estaba viviendo, estaba pasando y por eso es que también le quería mucho. Porque obviamente cuando una persona sirve es una persona que obviamente no queremos que se despegue de nosotros, pues es una persona útil dentro de la obra. Número uno dice que era un siervo. Un siervo va a tener la revelación, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Es decir, el siervo por ese rango que tiene de que ha aprendido a obedecer, de que ha aprendido a honrar, de que ha aprendido a respetar, va a recibir una revelación de parte de Dios. De tal manera que este centurión conocía esta autoridad. Y pues obviamente si nosotros somos siervos, si nosotros estamos sirviendo y somos obedientes, y aquí quiero decir algo, que tenemos que ser buenos siervos porque también existen los malos siervos, pero Dios desea en nosotros el buen servicio y que nosotros podamos así tener la bendición de la revelación de las cosas que deben suceder pronto. De esta manera nosotros sabemos que cuando llega a los oídos de nuestro Señor Jesucristo y que Él se maravilla de las palabras del centurión, es porque primeramente sabía que este centurión era un siervo que entendía lo que es la autoridad. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro Señor Jesús se maraville de nosotros? Siendo buenos siervos, siendo obedientes, honrando nuestras autoridades y respetándolas. Y aquí le pongo, este centurión primeramente conocía lo que es el servicio, estar bajo autoridad y lo que es la obediencia, pues tenía un siervo y obviamente para llegar a nivel de autoridad tuvo que pasar por ser siervo primero.
Número 2, dice que era a quien éste quería mucho. Nosotros debemos de tener ese amor en nosotros. Dice primera de Pedro 2:17, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. ¿Qué me señala esto? ¿Qué me enseña esto acerca del centurión? De que dice que le quería mucho, que tenía humildad, porque muchas veces hasta los mismos patrones de nuestros trabajos pueden decir, cuando estamos enfermos, ay, no tienes nada, hombre, tú sigue trabajando, no quiero que faltes, no te voy a dar el día. Pero ¿cuántos de sus patrones, les pregunto a ustedes, hermanos que están oyendo, en algún momento le han dicho, sí, tómate el tiempo que necesites cuando tú estás malo, incluso hasta voy a ir a visitarte, te voy a preparar un caldo para que te sientas mejor? ¿Cuál de sus patrones ha hecho esto? ¿Por qué? Porque simplemente eres una persona más que puede ser reemplazada. Pero este centurión no veía de esta manera. Él tenía un amor hacia este siervo, lo quería mucho, pero también lo entendía porque él mismo había pasado por este tipo de servicio. Número 3 dice que estaba enfermo y a punto de morir. Hechos 14:22. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Qué tremendo que cuando somos siervos debemos de saber nosotros que va a haber momentos de enfermedad, momentos incluso de casi estar a punto de morir. Pero tienes que saber tú que si nosotros estamos en aquella fe, en aquellas aflicciones, Dios tiene misericordia de nosotros. Salmo 135:14 dice, el Señor hace justicia a su pueblo, tiene compasión de sus siervos. Es decir, que somos servidores, el Señor tiene compasión de nosotros. Esto fue de lo que el Señor primeramente se maravilló en aquel centurión, el que era un siervo y tenía siervos. En otras palabras, entendía lo que era la obediencia, la sujeción y los niveles de autoridad. Lucas 7:3 sigue diciendo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora, qué tremendo que estamos hablando de un centurión, obviamente una persona romana. Yo le pregunto, ¿cuántos romanos en aquel tiempo de nuestro Señor Jesús se llevaban bien con el pueblo judío? Qué tremendo que este era un romano, un centurión, mas sin embargo tuvo más fe de la que el Señor Jesús encontró en su mismo pueblo, en el mismo pueblo de Israel. Ahora, este centurión entendía la autoridad de tal manera que cuando envió a alguien de parte de él a nuestro Señor Jesús, dice que fue a los ancianos de los judíos. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad de los ancianos, reconocía que ellos eran autoridad en esa atmósfera en la que nuestro Señor Jesús se movía. Y dice que rogándole que viniese y sanase a su siervo, es decir, envió estos ancianos. Nosotros vemos que estos ancianos judíos estaban obviamente en el entorno de nuestro Señor Jesús, porque dice que todos los días nuestro Señor Jesús enseñaba en el templo, de tal manera que este centurión sabía cómo llegar a nuestro Señor Jesús. Ahora, no crea usted que lo hizo de la manera que nosotros pensamos acá en el mundo, de las palancas que se hacen llamar, no, sino que él entendía lo que es la autoridad, los rangos y los niveles de autoridad espiritual. Él pudo haber ido él solo y haberle dicho a Jesús, sana a mi siervo, o hubiera usado otros medios para hacerlo, pero específicamente fue a través de los ancianos judíos. ¿Y por qué? Porque sigue diciendo también Lucas 7:4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Mire, qué tremendo que estos romanos fueron y hablaron con nuestro Señor Jesucristo pidiéndole que, dice que le rogaron con solicitud. Y le dijeron, es digno de que le concedas esto. Número 5. ¿Por qué es digno de que le conceda el Señor esto? Porque obviamente este hombre entendía la autoridad
pero amaba también a la nación de judíos. Dice allí, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, número uno, para que nuestro Señor Jesús se maraville de nosotros, número uno, tenemos que ser buenos siervos. Número dos, tenemos que amar a la nación de los judíos. Pero no se refiere nada más a ellos, sino amar a nuestros hermanos y edificar la casa, el templo de nuestros hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros amamos a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros edificamos a nuestros hermanos? ¿Edificamos o destruimos? ¿Amamos o odiamos o aborrecemos? La escritura nos enseña que este hombre, miren, por eso le pregunto, ¿cuántos romanos en aquel tiempo, aquellos que eran centuriones, amaban al pueblo de Israel? Eran enemigos del pueblo de Israel. Ahora nosotros vemos que este hombre, le dijeron los ancianos, es digno de que le concedas esto. Ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, eso no es fácil hacerlo en aquel tiempo. ¿Usted piensa que es fácil? ¿Cuánta economía se ocupará para edificar una sinagoga? ¿Cuánto tiempo y dinero se ocupará para eso? Pero este hombre amaba la nación. Ahora dijeron, es digno de que le concedas esto, porque entendía él que las autoridades son puestas por Dios. El centurión no solo entendía que él era autoridad, reconocía las autoridades espirituales y las honraba. Por eso él edificó esta sinagoga, por eso él estaba hablando esta bendición para ellos. Ahora, Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar, dice, tus graneros y tus depósitos de vino. Qué tremendo es que cuando nosotros honramos al Señor con nuestras riquezas, Él nos va a bendecir. En otras palabras, vemos tres puntos importantes aquí. Número uno, que para maravillar a nuestro Señor Jesús hay que ser buenos siervos, siervos obedientes. Número dos, hay que amar a nuestros hermanos. Número tres, hay que edificar y hay que honrar con nuestras riquezas al Señor. Esto es lo que estaba haciendo este centurión. Este centurión era obediente. Este centurión estaba honrando a los ancianos porque dice que amaba a la nación y les había honrado haciéndoles una sinagoga. Dice Romanos 13:6, también por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno, dice, lo que le corresponde, al que deban pagar, dice, contribuciones, páguenle las contribuciones, al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos, al que deban respeto, respétenlo, al que honra, honrenlo. Número 6 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Lucas 7:6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué tremendo que aún en esto entendía este centurión que no era digno de que entrara el Señor. Mire qué tremendo que este centurión nunca habló directamente con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él entendía su condición, pero aún siendo un romano y un centurión, entendía las autoridades y entendía que si el Señor Jesús incluso llegaba a su casa, iba a ser tenido por abominación, porque eso era lo que, como lo veían. Nosotros podemos ver, sigue diciendo aquí el verso 7, por lo cual ni aun me tuve por digno, dice, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Qué tremendo, que esto fue lo más tremendo que dijo, y por eso dice que al oír esto fue cuando se maravilló nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le decía, haz esto y lo hace. Pero ¿cuántos de nosotros nos cuesta que cuando alguien nos dice ve, no vamos? Cuando nos dicen ven,
no venimos. ¿Por qué? Porque no somos obedientes, porque somos rebeldes, porque no entendemos la autoridad y nosotros queremos de alguna manera que el Señor nos oiga, nos escuche, pero ¿cómo podemos nosotros maravillar a nuestro Señor cuando somos obedientes, cuando sabemos lo que es, cuando dice este hombre, le digo a este ve y va, y a este ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace? Que nosotros podamos tener esta bendición en nuestro corazón y maravillar a nuestro Señor Jesús por motivo de nuestra obediencia, y que sea una gran bendición que Dios